Hola, estoy bien, ya. Bueno, igual que Rodrigo, igual que Juan Carlos, impresionante a propósito de lo que dice recién Rodrigo, el tema de la conexión emocional. Todo el tema online es capaz de resolver ciertas cuestiones a nivel funcional, pero no hay como estar juntos, digamos, y poder mirarnos, en fin. Así que, no sé, un privilegio poder volver a este tipo de relaciones, ¿ya? Lo otro, cortito respecto al tema de procalidad. Me impresiona esta cosa de los 23 años. 23, hay pocas cosas de este tipo que duren 23 años. ¿Ah? De hecho, el procalidad es un índice que partió un año después del índice más grande que hay en el mundo, que es el índice americano. Y somos los dos índices, en el fondo, que subsisten después de esa historia. Entonces, en un país chiquitito como Chile, que tengamos un índice de esa magnitud, con esa robustez, con esa trazabilidad, digamos, en el tiempo, es una cosa realmente bien impresionante. Así que para que nos felicitemos todos, ustedes y nosotros, ¿ya? Bueno, esta es la pregunta de mi presentación, que es bastante cortita. Tiene que ver con el tema de cuán fácil le hacemos la vida a los chilenos en general haciendo lo que hacemos, ¿ya? Sobre eso va a girar. Lo primero es una cosa a lo mejor que es un poco obvia, pero la facilidad por sí mismo como valor, ¿ya? Construye valor a los clientes como dimensión, digamos, como atributo, ¿ya? Es una cosa que está un poco oculta. A mí nos pasa poco que nosotros en conversaciones con clientes aparezca el tema de la facilidad como un tema, como un objeto de gestión, por decirlo así, ¿ya? Pero si ustedes lo piensan en el fondo y piensan en ustedes como consumidores, como clientes, como en fin de compañía, y cuando se encuentran un servicio equivalente, pero que este otro es mucho más fácil para ustedes que este otro, hay una diferencia muy relevante realmente, ¿ya? Entonces, el foco de esta presentación tiene que ver con eso, tiene que ver con volver a mirar esta especie de variable escondida, ¿ya? No muchas veces gestionada, que es la facilidad. Como ustedes saben, el valor que un cliente experimenta es como el resultado de una ecuación de valor que tiene por arriba de la ecuación, a nivel del numerador. Tiene cuestiones como los atributos funcionales, emocionales, los atributos de la organización, y por abajo tiene componentes de costo, o sea, son los costos que los clientes tienen que pagar para disfrutar de esos beneficios. ¿Ya? Y el costo más obvio son los precios, pero la facilidad, el ciclo de servicio, las incomodidades, es un costo no monetario, ¿ya? Y también hay algunos costos asociados a riesgo, ¿ya? Entonces, entendámoslo así, de esa manera es la que crea valor. Bueno, ¿qué es lo que es esta cosa del esfuerzo del cliente o la facilidad, que es como la contracara, digamos? Una cosa, ¿cierto? Si en el mundo se habla típicamente del Customer Effort y ese indicador que se mide, digamos, en algunas circunstancias, la contracara de eso es la facilidad. Bueno, el costo no monetario va a hacer negocios contigo, en el fondo. Eso es, ¿ya? Pero es un costo. Y es un costo experimentable, concreto, ¿ya? Bueno, ¿cómo se manifiesta? Lo interesante es que esto de la facilidad se manifiesta después en alguna cosa valiosa. Por ejemplo, aquí simplemente dos gráficos, una correlación entre facilidad, ¿ya? Y satisfacción neta. Fíjense ustedes, en el fondo, el nivel de correlación es altísimo, ¿ya? O sea, esta cosa termina manifestándose en cuestiones como la satisfacción, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo nivel de permanencia. La permanencia igual es un indicador muy relevante, también un poco olvidado, ¿ya? También un poco como que no es la niña bonita de los indicadores que uno habitualmente gestiona, pero es muy importante. Finalmente es la manifestación, digamos, más cerca del comportamiento que los clientes te expresan. Cuando los clientes te dicen que están contentos, te dicen, a nivel de satisfacción, te dicen que están satisfechos con la experiencia que tú les has dado. Cuando te recomiendan, te dice que sí, es una intención de recomendar, pero esas dos variables son todavía variables como actitudinales, por decirlo así, ¿ya? En cambio, esta variable permanencia se acerca un poco más a ser una variable comportamental o que tiene potencial comportamental, ¿ya? Y al final, como ustedes saben, lo que importa es la conducta de los consumidores. No es lo que ellos hablan nomás, sino que eso tiene que manifestarse en algún momento en una conducta, o de ellos mismos o de alguien con el cual ellos han hablado, ¿cierto? Bueno, entonces, eso puede ser la permanencia, pero para que vean igual, correlaciones altísimas. Entonces, hay un tema importante de decir que efectivamente la facilidad, como les digo, la contracara del esfuerzo del cliente, tiene mucho que ver con variables de resultados. Se manifiesta muy nítidamente con eso. Esto tiene que ver, este es un gráfico de impacto. El anterior tenía que ver con correlación, esto tiene que ver con relaciones causales, ¿ya? Y aquí dice, digamos, lo que tenemos son
todas las mediciones desde el 21 semestrales hasta el primero del 23, son semestres estos. Acá tienen la facilidad neta y acá tienen el impacto de la facilidad neta en las variables de resultado, o sea, en satisfacción, en recomendación y en permanencia. Y fíjense, en el fondo, en todas las variables, en estas tres variables de resultado, digamos, la facilidad tiene un impacto alto, ¿ya? No solamente eso, sino que además el último tiempo, los últimos 2 años, fíjense lo que ha pasado, ese impacto ha aumentado al doble, ¿ya? O sea, la facilidad está en el fondo movilizando las cosas de alguna manera desde abajo. Algo tiene que ver con esto, Rodrigo lo dijo, el tema de lo digital, ¿cierto? Lo digital, si ustedes hacen una especie de superabstracción, lo digital finalmente hace que las cosas sean más fáciles en general. Eso es lo que hacen, ya, resumido. Hacen otras cosas más, pero si uno dijera, esa es la manera en que uno experimenta en el fondo esta revolución gigantesca en cada una de las interacciones. Bueno, entonces tenemos un segundo antecedente, segundos datos de que efectivamente la facilidad es una cosa que impacta las variables de resultado de manera digamos, sostenida y además ha ido mejorando en el tiempo. Esta es la última, el último dato que tiene que ver con tasa de problemas y, bueno, facilidad. Esto a lo mejor intuitivamente es un poco más obvio, ¿cierto? Esto simplemente refrenda la intuición de que efectivamente cuando yo bajo los problemas la facilidad aumenta, ¿cierto? Esto es interesante para lo que voy a decir más tarde, pero se los adelanto. La facilidad, típicamente cuando se gestiona, se ha gestionado en el mundo como en el proceso como de digamos postventa o postcompra, ¿eh? A nivel de resolución de problemas, por ejemplo, se usa mucho la facilidad o aparece este concepto. Yo creo que es interesante expandir ese y en el fondo hablar como de la precompra, la compra y la postcompra, por decirlo así, y entender una especie de capa, una capa que te permita gestionar la facilidad en todas esas dimensiones del servicio, ¿ya? Bueno, otra cosa adicional, ¿ya? Otra forma de ver esto, ¿ya? Este es un estudio de Gartner muy conocido, ¿ya? Que dice que el 94% de los clientes que tuvieron interacciones con bajo esfuerzo, o sea, facilidad alta, ¿ya? Tienen intenciones de volver a comprar, 94%, versus 4% de los que experimentan, digamos, esfuerzos altos o una facilidad, en el fondo, baja, ¿ya? Bueno, los números de probabilidad que conversarían con estos, ¿ya? Dicen que un 87%, un 83% de los clientes, perdón, tienen intenciones de recomprar, ya de volver a comprar, y un 14% de los que tienen, digamos, facilidades bajas, por decirlo así, para que vean que en realidad son dos mundos estos, ¿ya? Hay una discriminación importantísima en relación a esta cuestión. Bueno, ¿qué sigue? Esto es un extra adicional de lo que les he dicho, no apareció nada de esto, pero hacia, digamos, como así, aguas arriba o hacia el interior de la organización, porque ya los datos que les contaba, ¿cierto?, tienen que ver con decir cómo los clientes experimentan eso y cómo se manifiesta eso. Bueno, pero esto es de cara a digamos, al interior de la compañía. Fíjense lo que dicen, digamos, un mismo estudio Gartner, digamos, que dice que en general los costes de la organización se reducen un 37%, ¿ya? Porque, bueno, es más o menos obvio a lo mejor, ustedes saben que finalmente la facilidad tiene que ver con la eliminación de prácticas, procesos y esas cosas, ¿cierto? Y eso genera ahorros al final, ¿ya? Bueno. ¿Por qué es importante entonces gestionar la facilidad? ¿Ya? Bueno, primero crece la permanencia de los clientes, esta variable crítica, ¿cierto? Baja el costo de los servicios y una cosa adicional, esto es una cosa más cualitativa quizás, que a nosotros nos ha tocado experimentar, digamos, conociendo cómo se sienten las cosas fáciles desde el punto de vista del cliente. ¿Qué interpretación hace un cliente cuando entiende que tú se la hiciste fácil? ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Que en realidad la facilidad no solamente tiene un componente funcional, por decirlo así, sino que tiene un componente emocional muy importante. O sea, cada vez que alguien te hace algo fácil, por ejemplo, desde como que te saca, no sé, te corre la escalera para que tú te muevas para allá y sea más fácil que suba, tú interpretas eso, digamos, como para una cuestión emocional, como le importo a esta persona, me siento bien, tratado, considerado, ¿ya? Entonces, no quedarse con la idea de la facilidad como una variable técnica o puramente funcional, sino que además tiene y es leída por los consumidores de una manera, en el fondo, también emocional, ¿ya? Bueno, esas son las tres, digamos, por qué esta variable es tan importante. Y lo último que tiene que ver con qué es lo que queda hacia adelante, ¿cierto? Lo que les decía, adoptar esta visión como end-to-end, o sea, desde que el cliente parte precompra hasta que termina su compra, entender la facilidad en todo ese camino y no solamente al final, no solamente cuando tienes problemas, ¿ya?
Lo segundo es empezar a medir la facilidad, digamos, sistemáticamente en todos los viajes que tengas. O sea, empezar a medirla, digamos, sistemáticamente en el tiempo, ¿cierto? Bueno, descubrir y medir los drivers de facilidad, cuáles son las cosas, las palancas que en tu negocio en particular, el concepto de facilidad sigue siendo un concepto, digamos, genérico, que hay que contextualizarlo a tu negocio. Es como decir, en este negocio particular, en el mundo de telco, por ejemplo, cómo se experimenta la facilidad en el viaje de cambio del equipo, te estoy inventando. Cuando yo cambio el equipo, ¿qué es facilidad en ese? Ya, ¿qué es distinto que cómo experimento la facilidad cuando pido un crédito hipotecario? ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la facilidad en general y otra cosa es cómo experimento yo ese concepto en mi negocio particular y en mi viaje particular. ¿Ok? Bueno, y lo último es como a partir de todas estas mediciones, ¿cierto? A partir de estas cuestiones que están acá, bueno, mejorar el journey del cliente de manera sistemática alrededor de esta variable. ¿Ok? Bueno, la pregunta es si lo podemos hacer aún más fácil y eso es lo que tenía que decirle. Muchas gracias y de nuevo muy contento de estar aquí.